Si es primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos sobre esta serie. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todos ustedes porque este año llegamos a los 100.000 suscriptores. Y eso es gracias a todos ustedes. Y para el primer video del próximo año, tengo planeado hacer un video de preguntas y respuestas. Así que dejen su pregunta en los comentarios. Su pregunta puede ser de lo que sea: anime, hentai, yaoi, yuri, manga, manga, de lo que se les ocurra. Bueno pues, sin nada más que agregar, los dejo con este video. Y empezamos esta historia con mi compa Fuyuma, que regresó a su pueblo después de tantos años. Y vemos que mi compa menciona que con el tiempo él perdió el contacto con sus viejos amigos, hasta el punto de no saber si aún viven. Pero Fuyuma recuerda a su amiga de la infancia, Kyoko, que según lo último que escuchó, ella aún vive en la casa de sus padres. Y vemos que mi compa recuerda a su amiga de la infancia como una persona muy descarada, y gracias a su actitud, era muy popular con los chicos. Pero mientras Fuyuma seguía pensando en su amiga de la infancia, que probablemente ella sea una mujer adulta, y posiblemente más femenina. Pero vemos que en ese momento, Fuyuma levanta la mirada y se da cuenta que frente de él está su amiga Kyoko. Pero Fuyuma se queda muy sorprendido de ver que su amiga de la infancia cambió mucho. Y ya luego de todo eso, vemos que Kyoko no puede creer que Fuyuma esté enfrente de él, mientras mi compa nota que su amiga está muy cambiada, ya que su pelo es de otro color y su tono de voz es demasiado débil. Y mi compa no sabía qué había pasado, pero aún así Fuyuma se preocupa mucho por ella. Y ya luego de todo eso, vemos que Fuyuma aún no puede creer que su amiga de la infancia haya cambiado mucho en todos estos años, mientras Fuyuma recuerda cómo era su amiga hace unos años. Y ya luego de todo eso, vemos que Fuyuma quiso entrar a la cafetería, pero vemos que en ese momento Kyoko le dice que se tiene que ir ya que ella no tiene dinero. Pero como Fuyuma es todo un caballero, le dice a su amiga que le va a invitar algo, así que no tiene por qué preocuparse. Pero digamos que Fuyuma tenía otro plan, y era preguntarle a su amiga cómo estuvo todos estos años. Pero en ese momento Fuyuma nota que Kyoko no quiere hablar. Pero aquí mi compa Fuyuma se da cuenta de algo, y parece que Kyoko está demasiado asustada. Y aquí mi compa Fuyuma deduce que solo Kyoko sabe mejor que nadie que algo anda mal con ella. Pero vemos que en ese momento llegan los postres que Fuyuma ordenó, y Kyoko se queda muy impresionada de ver su lado favorito, ya que se dio cuenta que Fuyuma recuerda que lo que le gusta. Pero Fuyuma tenía un dilema interno, y era que si le preguntaba a Kyoko qué le pasaba, pero seguramente si él preguntaba eso, sería la última vez que él la vería. Y vemos que pasan unas horas y el sol se está poniendo, y digamos que la conversación entre Fuyuma y Kyoko no avanzó mucho, pero mi compa por alguna extraña razón no se siente mal, ya que él sintió que el rechazo que Kyoko tenía sobre él se había ido. Y ya luego de todo eso, vemos que Fuyuma le dice a Kyoko que es hora de que él se vaya a su casa, y vemos que Kyoko le dice que ella hará lo mismo, porque ya terminó de hacer sus compras. Pero vemos que en ese momento, Fuyuma recuerda que antes cada vez que él se despedía de Kyoko, ella siempre le daba una patada, y en ese entonces era muy molesto para mi compa. Pero digamos que ahora él se puso un poco triste, ya que Kyoko ya no hace eso. Pero Fuyuma piensa que como ahora ellos son adultos, ya no va a ser necesario hacer eso, mientras vemos que él se despide de Kyoko. Pero en ese momento vemos que Kyoko está con la mirada muy perdida, y aún sigue sin creer que ella una vez más se reencontró con su amigo de la infancia. Y ya luego de todo eso, vemos que Kyoko llega a su casa, y en ese momento se mete a dar un baño. Pero mientras ella se estaba bañando, vemos que Kyoko recuerda su pequeña plática que tuvo con Fuyuma. Y en ese momento vemos que Kyoko está muy sonrojada por haber recordado a Fuyuma. Y ya al día siguiente vemos que mi compa menciona que ha pasado un día desde que él se reencontró otra vez con su amiga de la infancia. Pero vemos que afuera está lloviendo, y aquí mi compa menciona que es muy agradable escuchar el sonido de la lluvia. Pero justamente en ese momento, Fuyuma ve por la ventana y se da cuenta que Kyoko está merodeando afuera de su casa. Y acá Fuyuma se pregunta a sí mismo si acaso Kyoko vino hasta aquí para poder visitarlo. Pero aquí Fuyuma se da cuenta que posiblemente Kyoko se siente un poco incómoda al encontrarse con su familia. Y vemos que Fuyuma recuerda que en el pasado, Kyoko solía gritarle para que él saliera. Pero vemos que en ese momento, Fuyuma sale y se encuentra con Kyoko, y le dice que ahora él tiene algo de tiempo, y le pregunta si acaso ella quiere dar un pequeño paseo. Y vemos que Kyoko se pone muy feliz, y le dice a Fuyuma que con mucho gusto irá a pasear con él. Y acá Fuyuma menciona que por alguna extraña razón, él se siente muy aliviado de poder ver a Kyoko una vez más. Y vemos que pasan unos minutos, y mi compa Fuyuma menciona que es bueno salir con Kyoko otra vez, pero lo malo es que ellos aún no han decidido a dónde ir. Pero acá mi compa Fuyuma se da cuenta de que Kyoko sigue muy preocupada, y parece que tiene la guardia en alto. Y Fuyuma ve todo eso
y piensa que tal vez Kyoko no quiere ir a un lugar con mucha gente y lo mejor sería ir a un lugar más reservado. Pero vemos que ambos llegan a un karaoke y ya dentro del karaoke Fuyuma menciona que no tuvieron otra opción más que entrar a este lugar ya que estaba lloviendo demasiado fuerte. Pero en ese momento podemos ver que Kyoko está muy nerviosa de estar en este lugar, mientras Fuyuma recuerda que ellos solían venir al karaoke después de la escuela. Pero en ese momento vemos que Kyoko tiene la mirada muy perdida, y vemos que Fuyuma le pregunta si quiere cantar, con lo que Kyoko muy dudosa pregunta cantar, con lo que mi compa le dice que para eso ellos entraron en este lugar, para poder cantar, y Kyoko con una voz muy temerosa le dice que está bien, pero en ese momento Fuyuma se pregunta a sí mismo si todo está bien, ya que Kyoko está actuando de una manera muy extraña. Y vemos que pasan unos minutos, y aquí mi compa Fuyuma menciona que tal vez el karaoke no fue muy emocionante, pero de todos modos, él cree que llegó la hora de hablar con Kyoko. Pero vemos que en ese momento, Kyoko le pregunta a Fuyuma si está bien que ellos salgan, y Fuyuma le pregunta a qué se refiere, con lo que Kyoko le dice que ella también es una chica, y ella pensó que sería malo salir con ella, ya que tal vez la novia de Fuyuma se enoje, y Kyoko menciona que ella no tiene novio, y es por eso que está bien para ella, pero vemos que en ese momento Fuyuma le dice, pues no mi ciela, ¿tú creías que si yo tuviera novia le sería infiel? Pues no, aparte yo no tengo novia. Pero vemos que en ese momento Kyoko se empieza a burlar de Fuyuma, y le dice que era más que obvio que él no tendría novia, pero digamos que mi compa al escuchar todo eso, le dice a Kyoko que fue muy grosero de su parte decir todo eso, pero aún así él la perdona, pero vemos que en ese momento Kyoko se disculpa por haber dicho eso. Mientras ella decía eso, la vemos que está con una gran sonrisa, al enterarse que Fuyuma no tiene novia. Pero vemos que ella no fue la única que se emocionó, ya que Fuyuma menciona que se sintió muy aliviado al saber que Kyoko estaba soltera. Y vemos que pasan unas horas, y mi compa Fuyuma menciona que por fin él y Kyoko fueron capaces de hablar, y eso está bien para él, pero aún así mi compa menciona que Kyoko está demasiado cerca de él. Y acá vemos que Fuyuma menciona que ellos son amigos de la infancia, pero aún así vemos que Fuyuma está muy nervioso. Y vemos que en ese momento Kyoko menciona que como ambos están solteros, lo mejor que podrían hacer es reforzar la amistad. Pero vemos que en ese momento el teléfono suena, y eso significa que el tiempo en el karaoke ya terminó. Y vemos que pasan unos minutos y ambos salen caminando por la calle, mientras Fuyuma menciona que ha dejado de llover, y Kyoko le dice lo mismo. Pero aún así después de todo eso, Fuyuma cree que Kyoko le quería decir algo, cuando ellos estaban sentados en el karaoke. Y vemos que pasan unas horas, y vemos la perspectiva de Kyoko para con Fuyuma, y vemos unos paneles de cuando ellos estaban en secundaria, y aquí Kyoko menciona que Fuyuma nunca fue bueno con las palabras, pero aún así, él siempre era sorprendentemente considerado con sus sentimientos, incluso después de muchos años, él sigue siendo la misma persona. Y en ese momento vemos que Kyoko se ve al espejo, y menciona que ella se convirtió en ese monstruo, en un monstruo sexy diría yo. Y vemos esa misma noche que Kyoko se siente muy mal consigo misma, porque no puede creer que ella cambió tanto en estos años, y si ella sigue de esa manera, posiblemente ella nunca podría hablar con Fuyuma otra vez. Pero vemos que en ese momento, el celular de Kyoko empieza a sonar, y nota que es un mensaje de Fuyuma, porque resulta que después de la cita, ambos intercambiaron números telefónicos. Pero vemos que Kyoko tiene mucho miedo de ver este mensaje. Pero en ese momento vemos que Kyoko pierde el miedo y lee el mensaje de Fuyuma que dice lo siguiente. Y vemos que Fuyuma menciona que se divirtió mucho el día de hoy, y en ese mismo mensaje, Fuyuma le pregunta a Kyoko si ella estará libre el próximo fin de semana, para poder salir a otro lado juntos. Y vemos que Kyoko al ver estos mensajes no puede evitar llorar de la felicidad al saber que va a salir otra vez con su amigo de la infancia. Y vemos que pasa una semana y es viernes por la tarde, y aquí Fuyuma menciona que Kyoko le dijo que ya está libre casi todos los días, y fue por esa razón que Fuyuma le invitó. Aunque Fuyuma nunca ha tomado una copa de alcohol con Kyoko, pero esta vez sería una buena oportunidad. Pero vemos que en ese momento Fuyuma menciona que no se puede distraer, ya que si él no termina todo su trabajo, él no se podrá ir a las 7 de la noche. Y finalmente cambiamos de escena, y vemos que Kyoko está sentada al lado de una máquina expendedora, y vemos que la hora de su teléfono son las 4 de la tarde con 48 minutos. Pero vemos en ese momento que Kyoko llegó 2 horas y 12 minutos antes a la cita. Pero vemos que Kyoko está demasiado nerviosa por encontrarse una vez más con su amigo de la infancia. Y vemos que pasan unas horas y por fin llegó el momento de la cita. Y vemos que ambos entran a un bar, pero vemos que Kyoko ve el menú y menciona que ella no es muy buena con el alcohol,
con lo que mi compa el Fuyuma le dice que está muy pero muy sorprendido de las palabras de su amiga, ya que él pensaba que Kyoko sería una experta en todo eso. Pero vemos que Kyoko se disculpa por no cumplir las expectativas de Fuyuma. Pero acá mi compa le dice que no es necesario que ella se disculpe. Pero vemos que en ese momento Kyoko se disculpa otra vez con Fuyuma. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Kyoko le quiere decir algo a Fuyuma, pero vemos que no tiene el valor para decirlo. Con lo que Fuyuma se da cuenta de todo eso y le pregunta qué es lo que pasa. Y con lo que Kyoko le dice que si ella termina borracha, espera que Fuyuma se haga cargo de ella. Mientras vemos que el rostro de Kyoko está muy pero muy sonrojado. Pero digamos que Fuyuma es medio imbécil, ya que no entendió la indirecta muy directa que Kyoko le dijo. Pero vemos que Fuyuma en ese momento menciona que Kyoko no tiene por qué preocuparse, ya que si ella no termina su trago, fácilmente él se lo puede tomar. Y finalmente vemos que pasa una hora y resulta que todo era cierto, y vemos que Kyoko no soporta mucho el alcohol, ya que la vemos que se quedó bien pero bien cuajada en el sillón del bar. Y ya luego de todo eso, vemos que Fuyuma menciona que notó que Kyoko se la pasó muy bien, pero aún así él piensa que su relación con Kyoko cambió en algo. Pero vemos al mismo tiempo que Fuyuma se pregunta a sí mismo cómo fue que Kyoko terminó así. Tal vez le pasó algo a ella. Pero vemos que en ese momento Fuyuma recapacita y menciona que no tiene por qué meterse en la vida de Kyoko. Mientras vemos que Fuyuma está cargando a Kyoko y se dirige a su casa. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Fuyuma está cargando a Kyoko. Pero en ese momento una pareja aparece y ven que Fuyuma está cargando a Kyoko. Y vemos que estos majes empiezan a criticar a Kyoko solo porque tiene el cabello diferente y su manera de vestirse es demasiado extravagante. Y vemos que estos majes la catalogan como una mujer de la vida galante. Mientras Fuyuma escucha todo eso, está que se aguanta el coraje y dice que es estúpido que se calle la boca, ya que él no es quien para jugar a las personas. Y luego de todo eso, vemos que Fuyuma tiene un diálogo interno y menciona que tal vez Kyoko no fue la más lista de la escuela, pero de todos modos Fuyuma aún no sabe muchas cosas sobre Kyoko, y acá él se cuestiona si él podría ser llamado amigo de la infancia. Y vemos que Fuyuma se deprime un poco, pero justamente en ese momento vemos que Kyoko se despierta y se siente muy feliz de que Fuyuma la haya defendido. Y vemos que pasan unos minutos y Fuyuma sigue cargando a Kyoko, pero vemos que en ese momento Fuyuma quiere descansar un poco y sienta a Kyoko en una banca del parque. Pero vemos que Kyoko está despierta y se disculpa con Fuyuma porque seguramente ella es demasiado pesada. Pero vemos que Fuyuma se alegra al saber que Kyoko está despierta y Fuyuma le dice a Kyoko que no se preocupe y también le pregunta si ella está bien, con lo que Kyoko le dice que sí, ella está bien y lo único que tiene es que está un poco mareada. Pero como Fuyuma es un verdadero caballero, le dice a Kyoko que lo espere en este lugar mientras él busca algo de agua. Y vemos que pasan unos minutos y Fuyuma llega con el agua para Kyoko, pero aún así Fuyuma le pregunta a Kyoko si ella puede caminar sola por su cuenta, ya que su casa está demasiado cerca de aquí. Pero vemos que en ese momento, vemos que Kyoko está demasiado nerviosa y tiene la cara toda roja. Y vemos que en ese momento, Kyoko le quiere decir algo a Fuyuma, pero como está muy nerviosa, solo la vemos que habla en voz baja. Y mi compa el depinado Fochador se da cuenta de todo eso y le pregunta a Kyoko qué es lo que le está tratando de decir. Y vemos que en ese momento Kyoko le confiesa a Fuyuma que ella no se quiere ir a su casa y le pregunta a Fuyuma si se puede quedar a dormir con él. ¡Ah, perro! Hoy Fuyuma se convierte en hombre. Y aquí nos vamos al pasado, cuando Fuyuma y Kyoko eran unos niños. Y vemos que Kyoko le grita a Fuyuma para que salga. Y aquí Fuyuma le pregunta a Kyoko qué es lo que pasa. Con lo que Kyoko le dice que como están en vacaciones, lo mejor sería si ellos van a la piscina. Y vemos que ambos van platicando sobre todas las vacaciones. Y vemos que por fin llegaron a la piscina. Y vemos que Kyoko sin pensarlo se tira en la piscina, mientras Fuyuma le dice que no se tire de ese modo, ya que es demasiado peligroso. Y vemos que pasan unos años y Kyoko está con su uniforme de secundaria y la vemos que está toda emputada. Y vemos que mi compa le dice a Kyoko que a la falta no le queda nada mal, pero vemos que Kyoko sigue muy pero muy enojada, ya que como ellos están en secundaria, es obligatorio usar el uniforme. Pero vemos que Kyoko es muy lista y se pone un short debajo de la falda para sentirse más cómoda. Pero vemos que en ese momento Fuyuma le dice a Kyoko que vea el lado positivo, ya que la falda que Kyoko tiene puesta la hace ver como una mujer. Pero vemos que Kyoko al escuchar todo eso se emperra más con mi compa. Y vemos que pasan unos minutos y ambos se van caminando para la escuela. Y aquí Kyoko le pregunta a Fuyuma qué club va a elegir, ya que ella está pensando en el club de baloncesto o el de voleibol. Pero vemos que Fuyuma sigue siendo Fuyuma, y este vato le dice que va a elegir el club que menos tiempo le quite. Con lo cual Kyoko al escuchar todo eso
le dice a Fuyuma que es un aburrido. Y vemos que siguen pasando los años, y vemos que está lloviendo, y Fuyuma está caminando, pero vemos que en ese momento llega Kyoko, y le dice a Fuyuma que comparta su paraguas, ya que ella olvidó el suyo en su casa. Y ya, luego de todo eso, vemos que Kyoko le dice a Fuyuma que él debería sentir vergüenza por dejar debajo de la lluvia a su amiga de la infancia. Pero vemos que pasan unos minutos y Kyoko menciona que ellos eran universidades diferentes, y ella no puede creer que ya pasó mucho tiempo. Y vemos que Fuyuma le dice lo mismo. Y ya, luego de todo eso vemos que Kyoko menciona que hace mucho tiempo ya no come un postre, que fue el mismo que vimos en el capítulo número 2. Y ya, luego de todo eso Kyoko menciona que cuando ella se vaya a la universidad, no le va a quedar tiempo para disfrutar su postre, así que ella va a aprovechar todo el tiempo que le queda. Pero Fuyuma le dice que es lo delicado, y le dice que si ella come todo eso se pondrá gorda. Pero Kyoko le dice tranquilo mi compa, ya que en la universidad, Kyoko menciona que se moverá mucho, ya que ella tuvo una recomendación deportiva. Y regresamos al presente, donde nos enfocan en una posada, guiño guiño, que casualmente estaba delante de ellos. Pero vemos que Fuyuma no sabe qué hacer respecto a todo eso, mientras vemos que Kyoko ve fijamente a Fuyuma esperando una respuesta. Pero vemos en ese momento la mente de Fuyuma, donde menciona que Kyoko con el tiempo cambió mucho, llegando al extremo de convertirse en una persona totalmente diferente. Pero vemos en lo más profundo de la mente de Fuyuma, él pensaba que él terminaría abandonando a Kyoko, pero él tuvo ese pensamiento cuando la vio otra vez. Pero vemos que en ese momento, estos dos están tomados de la mano, guiño guiño. Y ya al día siguiente ambos van caminando, y aquí Fuyuma menciona que él no pudo dejar a su amiga de la infancia otra vez sola. Pero como Fuyuma no está prestando atención, vemos que él termina golpeando con un poste. Pero aún así la pregunta que se hace Fuyuma es por qué Kyoko aún sigue aquí con él, mientras vemos que Kyoko está que se cae de la risa por el golpe que Fuyuma se dio. Y aquí esta le pregunta a Fuyuma qué está haciendo, con lo que mi compa le dice que no estuvo prestando atención a su alrededor. Y finalmente vemos que pasan unos días y vemos que Kyoko no puede dormir, ya que son las 3 de la mañana, y vemos que Kyoko no puede dormir, ya que está un poco sentimental. Y en ese momento vemos que Kyoko menciona que tal vez tiene que cambiar de aires, y vemos que sale a correr, pero acá mi pregunta es, ¿quién carajo sale a correr a las 3 de la mañana? Entiendo que en la tierra de los Watashiwa sí pueden hacer eso, pero acá en Latam ya te navajean. Eso sí, no podemos negar que Kyoko se ve muy bien con su ropa deportiva, pero como Kyoko está fuera de forma, vemos que se cansó solo por correr poco tiempo, y aquí Kyoko menciona que ella solía correr en esa calle. Y ya luego de todo eso, vemos que Kyoko desciende un poco para poder reflexionar sobre su vida, y menciona que sus problemas siempre aparecen en su cabeza cada vez que se enfrenta a sí misma, un pasado que no puede ser cambiado. Y aquí Kyoko menciona que en sus días de universidad, ella no fue lo suficientemente fuerte y era muy estúpida. Y luego pasó lo que pasó, ella intentó renunciar a todo esto, pero vemos que sus padres se la llevaron a su casa, y desde ese día algo cambió dentro de ella. Pero cuando se reencontró con su viejo amigo de la infancia, ella se sintió muy bien, ya que Fuyuma en ningún momento le preguntó nada sobre ella, y eso le hizo sentir muy bien. Pero acá vemos que Kyoko menciona que su amor se hizo más grande el día que ellos se tomaron de las manos, guiño guiño. Y desde ese día Kyoko sintió una gran calidez al estar junto con Fuyuma, ya que desde hace mucho tiempo ella no sentía ese sentimiento de amor. Y vemos que Kyoko no sabe qué hacer, ya que en verdad ella no quiere arruinar lo que tiene con Fuyuma, y menciona que tiene que hablar con él para decirle sus sentimientos, mientras vemos el amanecer de un nuevo día. Y es así como termina este resumen del manga llamado Mi amiga de la infancia está destrozada, y les informo que este resumen es del capítulo 1 al 18, y de antemano les pido a los que ya conocen este manga que no digan spoiler en los comentarios, y que por favor dejen disfrutar a los demás sobre este bello manga. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me haría mucho. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa, pasen feliz de tarde o noche y nos vemos hasta la próxima. The truth.